En este segundo vídeo de la serie de 3 sobre cómo exprimir al máximo las ventajas que nos ofrecen las familias RPC de vegetación, voy a ver cómo añadir representaciones de plantas y alzados a partir de archivos de AutoCAD. Si todavía no has visto el primer vídeo de esta serie, te dejo aquí en la esquina el link para que le eches un vistazo, y también te lo dejaré enlazado al final de la clase. Te recuerdo que el tercer vídeo de la serie, en el que voy a ver un recurso muy útil para meter muchos árboles de una manera muy rápida en proyectos que estén rodeados de vegetación, tan solo lo van a recibir mis alumnos del máster de Revit y mis suscriptores de la newsletter de VMAX. Antes de explicar cómo conseguir una representación de los árboles en planta y alzado a partir de archivos de AutoCAD, tenemos que entender a la perfección cómo funcionan las familias RPC de vegetación que tenemos en las librerías de Autodesk. Si nosotros nos fijamos en los árboles que nos ofrecen las librerías, vemos que la representación que tienen en 3D no se parece en nada a la representación que luego obtenemos cuando nos vamos a una planta. Estas representaciones en planta sí que se acercan más a representaciones que ya hemos visto años atrás en AutoCAD. Entonces tenemos que entender muy bien cómo funciona una familia de RPC, en este caso una familia de vegetación. Si nos metemos dentro de cualquiera de estos árboles, lo que vamos a ver es que tenemos en la vista 3D esta representación RPC, que ya es muy característica, que digamos que es como tener dos vistas frontales a 90 grados de este árbol, pero luego, si nos vamos a una planta, lo que nos encontramos es que ya esa representación se acerca más a una representación de AutoCAD. Aquí lo que he hecho es alejarla porque quiero que se entienda muy bien cómo se están diseñando estos árboles. Esta representación en planta vemos que es una familia que está anidada. Ha utilizado el recurso de anidar una familia y que la representación en planta ya no te la está dando la propia familia RPC, sino que te la está dando una familia anidada que ya no se parece en nada a el objeto 3D que tenemos en la propia vista 3D. Si nos venimos aquí a la familia, vemos que hay dos posibilidades. Esto significa que el diseñador ha metido un parámetro de tipo de familia para poder elegir entre árbol frutal o base tropical. Lo podemos comprobar en la herramienta tipos de familia, que tenemos aquí un parámetro de familia de la categoría vegetación, gracias al cual vamos a poder elegir entre la representación de la familia de árbol frutal o de base tropical. Y entonces, si nos venimos ahora a cualquiera de ellas, por ejemplo aquí a base tropical, que la tengo aquí abierta, ¿y qué es lo que tiene esta familia como particularidad? Tiene dibujada una línea en el 3D de la subcategoría líneas invisibles, para que luego, cuando la cargues dentro de la familia árbol, pase desapercibida, pero siga existiendo, y esta línea es muy importante. Te dice el programa, esta línea que en la familia mide 8 metros, automáticamente va a coger la altura que tenga el árbol. Da igual que tú aquí la dibujes de 8. Si tu árbol mide 12, esta línea se va a convertir en una línea de 12 metros. Entonces, ¿para qué te sirve esta línea? Te sirve para que tú luego, a la hora de ajustar la escala del propio dibujo en planta, tengas una pequeña referencia. Tú tendrías que decir, si mi árbol mide 8 metros, ¿qué tamaño me gustaría que tenga la planta? Entonces, en función de ese tamaño, te irías aquí a la planta y podrías dibujarte en dos dimensiones mediante líneas la representación en planta que tú estás buscando. Fijaos que esto son líneas, es decir, que esto estoy convencido que partió de un AutoCAD y luego lo descompuso en el propio Revit, porque esta representación es muy habitual encontrártela en AutoCAD. Entonces tú aquí podrías aislar categoría, borrarte todas estas líneas que trae el diseñador que ha diseñado la base tropical, restablecemos y tú aquí dibujarte la representación en planta que tú estás buscando, teniendo en cuenta que tienes que darle el tamaño que tendría este árbol en planta cuando tenga una altura de 8 metros. Y luego te olvidas porque, fijaos, que lo bueno que tienen las familias RPC es que cuando tú cambias la altura del objeto, la altura del árbol, la representación en planta se adapta a esa altura. Y tenemos representaciones iguales, pero de distinto tamaño, porque lo que hace el programa es escalar la representación en planta cuando tú varías la altura del árbol. De manera que tú, en tu familia donde vas a dibujar tu planta, es muy importante que esa planta esté escalada en función del tamaño de esta línea. Vuelvo a insistir, si mi árbol mide 8 metros de alto, ¿cuánto me gustaría que midiera en planta? Entonces tendrías que dibujarte aquí en planta tu representación para una altura de 8 metros. Y luego, si cargas ese árbol en tus proyectos y ese árbol pasa a ser de 6 metros, tu planta se va a escalar, va a disminuir de tamaño. Y entonces va a tener siempre la proporción que tú has ajustado en esta familia. ¿Qué he hecho yo, por ejemplo, para los árboles que voy a dejar en esta clase?
tengo dos representaciones en planta en función del nivel de detalle. Yo quiero que para nivel de detalle bajo y medio únicamente se vea un círculo y el tronco seccionado, y luego quiero este tipo de representación perimetral, un poco más orgánica, para la representación en alto. Entonces, yo aquí lo que he hecho es, si el día de mañana necesito que sean tipos de línea distinta, me he venido a estilos de objeto y he creado diferentes tipos de línea, o bien para la copa en planta o bien para el tronco en planta, por si acaso quiero la copa en trazos o en puntos y luego, por ejemplo, el tronco lo quiero en sólido. Entonces, lo que he hecho es, el tronco se va a ver tanto en nivel de detalle bajo, medio y alto. Pues en la configuración de visibilidad, aquí se ve en todos los niveles de detalle el tronco. Sin embargo, por ejemplo, la representación que va a ser circular, tan solo la quiero en bajo y medio. Y todas las líneas que representan el perímetro más orgánico simplemente tienen que verse en alto. Entonces, aquí lo que he hecho es suprimir la representación tan precisa que tenía la palmera del diseñador de la familia de Revit, y la he reemplazado por una representación mía. Y si cargamos esa representación en la familia, la reemplazamos por la que estaba y luego volvemos a cargar los árboles dentro de un proyecto, pues fijaos que tendríamos la misma representación para todos los árboles, independientemente de si es una palmera, de si es una conífera, y entonces tienes una representación mucho más simplificada de los árboles. Si estás en nivel de detalle alto, la estás viendo un poco más orgánica. Sin embargo, si te pasas a medio o te pasas abajo, lo que estás viendo es una representación circular que, por supuesto, se escala automáticamente en función del tamaño del árbol. Y eso lo consigues exclusivamente en Revit gracias a las familias RPC de vegetación. Nos quedaría por explicar los pasos que tenemos que cumplir si nuestro objetivo es tener una representación de los árboles en todos los alzados y en las secciones a partir de archivos de AutoCAD, y no queremos la representación oficial que nos ofrecen las familias RPC de árboles. Vamos a ver que estas cuatro representaciones distintas de palmeras están anidadas en la misma familia, de manera que si yo selecciono cualquiera de ellas, voy a ver que se llama palmeras con alzados y plantas CAD. Y aquí, por ejemplo, palmeras con alzado y planta CAD. Es decir, que yo tengo en una sola familia anidadas otras familias que me van a ofrecer las representaciones en alzado. Me meto, por ejemplo, en esa familia y vamos a ver que lo que yo he hecho es anidar cuatro familias, tal y como he explicado hace unos minutos para la representación en planta, pero ahora para la representación en alzado. Y una de ellas para la representación en planta, porque si yo no añado esta de representación en planta, estaría obligado en todos los alzados también a incluir la planta. Entonces, ya que estoy anidando familias, anido por un lado los alzados y coloco también la familia que me va a dar la representación en planta. Si me vengo, por ejemplo, al primero de los alzados, editamos la familia. Si yo no quiero dibujarme todo esto desde cero en el propio Revit, por supuestísimo que yo puedo importar un archivo de AutoCAD y luego descomponerlo. No lo voy a hacer porque ya os lo dejo aquí, está descompuesto. Me tendría que ir, por ejemplo, a un alzado frontal y aquí, desde la ficha Insertar, importar un archivo de AutoCAD, importarlo bien, por supuesto, en cuanto a las unidades, y luego lo descompongo y ya tendríamos líneas del propio Revit. Entonces, claro, si tú estás importando un archivo en 2D, te vas a la vista 3D y lo estás viendo realmente en dos dimensiones. Entonces dices, oye, ¿cuándo vería yo perfectamente estos árboles? Si los estoy mirando desde una vista frontal. Pero si los estoy mirando desde una vista lateral, no estaría viendo la representación en alzado, estaría viendo simplemente una línea vertical. Entonces, ¿qué habría que hacer? Importante, este alzado tendríamos que seleccionar todas las líneas y en configuración de visibilidad tendríamos que decirle que solo se vea en frontal, que en izquierda no se vea la línea vertical que estaría identificando el árbol. Entonces, claro, si yo ahora mismo esta familia la cargo dentro de la propia familia de palmeras y sobrescribo, si me vengo, por ejemplo, aquí a una vista izquierda, no estaré viendo el alzado de AutoCAD. Entonces, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que irme a la vista 3D otra vez, tendría que coger este objeto y girarlo con copia, es decir, hacer una copia que se puede hacer gracias a la herramienta giro de 90 grados. ¿Vale? Y aquí tendríamos las dos representaciones. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Importantísimo. Cuando aquí pone posterior o pone frontal, tenemos que decirle que este de aquí, en configuración de visibilidad, solo se tiene que ver en frontal, ni en planta,
porque la representación en planta te la ofrece la propia familia de planta, ni en izquierda, porque la representación en la izquierda te la está ofreciendo la otra familia que acabamos de copiar girada. Luego yo selecciono esta de aquí, me vengo a configuración de visibilidad y le tengo que decir que no se ve en frontal porque solo se va a ver en las vistas de izquierda a derecha. De manera que gracias a esta copia con giro, lo que hemos conseguido es que se pueda ver en los 4 alzados cuando carguemos la familia en el proyecto. Entonces acepto y hago exactamente lo mismo que he explicado en otras clases que están relacionadas con la vegetación. Si yo quiero que al cargar esta familia en el proyecto me deje elegir entre uno de estos 4 alzados, no me queda más remedio que diseñarme un parámetro de tipo de familia y poder elegir entre cualquiera de las familias que están cargadas. Entonces, importante, tengo que seleccionar tanto uno como el otro y decirle que estas 2 familias que he colocado tienen que estar vinculadas con el parámetro tipo de árbol, para que luego cuando cargue esta familia en un proyecto, desde la ventana de propiedades pueda cambiar el alzado y escoger entre cualquiera de los 4 que yo he anidado. Entonces, cargo otra vez esta familia en el proyecto, sobreescribo y fijaos que gracias a la configuración de visibilidad que hemos ido diseñando en las familias, en los alzados solo se ve uno de ellos, no se ve el que luego hemos copiado con giro. ¿Y qué pasaría en el 3D? Evidentemente, lo que estamos viendo aquí, que se estaría solapando lo que es la familia RPC con nuestras representaciones en alzado. Pues si lo que queremos es evitar el solapamiento, no nos va a quedar más remedio que jugar con los niveles de detalle, y que para ciertos niveles de detalle se vea el RPC y que para ciertos niveles de detalle se vea la representación en AutoCAD. Pues por ejemplo, yo lo que quiero es que en medio y en alto se vea mi RPC del árbol. Por supuesto que ese RPC no se vea en ninguna de las vistas de alzado, porque la representación va a venir gracias a los propios alzados que estamos anidando, y los alzados de AutoCAD, en configuración de visibilidad, decirle que solo se vea en bajo. Cargamos en el proyecto de nuevo y sobreescribimos, me vengo al 3D, y fijaos que en nivel de detalle alto y medio se está viendo el RPC, sin embargo, si me pongo en bajo, lo que estoy viendo es la representación en AutoCAD. ¿Vale? Entonces, gracias a que nosotros, en cualquier vista del proyecto, desde visibilidad de gráficos, podemos cambiar el nivel de detalle a una categoría en concreto, pues si en alguna vista en concreto del proyecto necesitamos ver los árboles en un nivel de detalle distinto al que hemos elegido para la propia vista, pues simplemente nos vamos a visibilidad de gráficos, a la categoría vegetación, y le establecemos a la categoría de vegetación el nivel de detalle que nosotros consideremos oportuno, o bien visualizar los AutoCAD, o bien visualizar el propio RPC en 3D. Pero fijaos cómo con una sola familia podemos tener 4 alzados diferentes gracias al proceso de anidar familias. Si yo quiero cambiar el alzado, simplemente me vengo en la ventana de propiedades y aquí donde pone tipo de árbol en alzado, pues yo puedo elegir entre los 4 que he diseñado. Ojo, aquí es muy importante, podríamos sin querer poner en alzado una representación en planta, porque el parámetro de tipo de familia lo que hace es meter en el desplegable todas las familias que estén anidadas de la misma categoría. Ya lo hemos visto en la clase de puertas, que para evitar que aquí aparezcan elementos que no corresponden con el propio parámetro en sí, nos veíamos obligados a anidar familias de categorías muy diversas. Pero en este caso, obligatoriamente me dejan anidar familias de vegetación, no me dejan anidar otro tipo de familias, de manera que si yo, por ejemplo, tuviera también anidadas familias para la representación en planta, tengo que ser yo el que cuidadosamente nunca coja una representación en planta y simplemente escoja uno de los alzados. Entonces, por ejemplo, pongo el alzado 4 y fijaos que por ejemplar yo puedo ir cambiando el tipo de alzado de cada uno de los árboles, de manera que si yo en algún momento necesito diseñar un alzado que esté bien compuesto y en algún momento prefiero una representación que encaje mejor en la proporción, pues simplemente selecciono y desde el parámetro tipo de árbol en alzado puedo cambiar ejemplar por ejemplar los diferentes alzados que va a tener esta familia. Si te ha gustado la clase y has aprendido, te animo a suscribirte a la newsletter de VMAX, porque además de poder acceder al primer bloque del máster oficial de Revit, vas a poder acceder a clases exclusivas que no tengo subidas en mi canal de YouTube y, por supuesto, a becas especiales, promociones y regalos que tan solo reciben mis suscriptores. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Un abrazo!